Evagrio Póntico. Capítulos sobre el discernimiento de las pasiones y de los pensamientos. Primero, los demonios en vanguardia que se oponen y combaten el ejercicio práctico de la virtud son los que han propiciado los placeres o apetitos de la gula, los que nos sugieren el amor al dinero y los que nos incitan a una falsa estima. Los demás demonios acuden por detrás de esos para recoger las víctimas ocasionadas por los primeros. Pues es imposible caer en manos del espíritu de la lujuria si no se ha sucumbido a la gula. Y nadie monta en cólera si no lucha para satisfacer sus apetitos irrazonables de los alimentos, de las riquezas o de la gloria. Tampoco es posible librarse del demonio de la tristeza si no se sufre la privación de bienes, o deja de pensarse en lo que es imposible de lograr. De la misma manera, tampoco se evitará el orgullo, primer renuevo del diablo, si no se ha extirpado antes el amor al dinero, raíz de todos los males, porque según Salomón, la pobreza humilla al hombre. Por lo general, es imposible que un hombre se encuentre con un demonio si no ha sido cubierto de heridas por los primeros asaltantes. Así se explican las tres ofertas que el diablo presentó al Salvador cuando lo tentó. Primero, reclamó que las piedras se convirtiesen en pan. Después, le prometió el mundo entero si se postraba a sus pies. Y en tercer lugar, le propuso que si le obedecía, sería glorificado y no padecería daño alguno en su caída. Y para mostrar que estaba a un nivel superior, nuestro Señor ordenó la retirada al diablo. Y nos enseñó de este modo que no es posible rechazar al diablo más que después de menospreciar las tres propuestas. 2. Todos los pensamientos demoníacos filtran en el alma representaciones de objetos sensibles, cuya impronta recibe la mente que inmediatamente les configura. En adelante, por el objeto mismo, siente la cercanía del diablo. Por ejemplo, si queda en mi espíritu el rostro del que me ha perjudicado o me ha ultrajado, es la prueba de que me visita el pensamiento del rencor. O bien, si mantengo el recuerdo de riquezas o de gloria, según el objeto, se reconocerá claramente al que nos oprime. Lo mismo ocurre con los restantes pensamientos. Por el objeto descubrirás la presencia del demonio correspondiente, que te sugiere esas imágenes. No pretendo afirmar que todos los recuerdos de esos objetos provengan de los demonios, pues naturalmente, también la misma mente excitada por el hombre suscita imágenes de cosas pasadas. No me refiero a recuerdos que provocan una cólera o un deseo antinatural, porque a raíz del desconcierto que provocan estas dos violencias demoníacas, la mente comete un adulterio mental y se perturba. Entonces, se vuelve incapaz de recibir la visión de Dios, debido a que Dios le ha impuesto una ley. A menos que el esplendor divino se deje entrever a la razón en el momento de la oración, cuando la mente se siente liberada de concepciones y de objetos sensoriales. Tercero, el hombre no rechazará los recuerdos de las pasiones si no vela sobre el deseo y la cólera. El deseo se agotará mediante el ayuno, las vigilias y el lecho duro. La cólera se apaciguará por la paciencia, la resignación, la ausencia de resentimiento y la limosna. Porque estas dos pasiones son las madres de todos los pensamientos demoníacos que arrastran la mente a la ruina y a la perdición. No es posible hacerse dueño de estas pasiones si no hay desestima completa a los alimentos, a la riqueza, al renombre e, incluso, al propio cuerpo, a causa de los que habitualmente pretenden fustigarlo. Habrá que imitar necesariamente a quienes se encuentran en peligro de navegación, que arrojan el cargamento por la borda para evitar el riesgo de intensos vientos y de olas encrespadas. Sin embargo, hay que prestar suma atención cuando se arroja el cargamento, para no hacerlo a vistas de todos. Me refiero a que podemos perder nuestro salario, y por ahí
incurrimos en un naufragio todavía más terrible, causado por el demonio contrario, el espíritu de vanagloria. Por eso, nuestro Señor lee la lección a la mente, que es piloto. Procurad, cuando hagáis limosna, el no hacerla delante de los hombres para que os vean, porque entonces no tendréis el salario de vuestro Padre de los cielos. Y de nuevo, cuando oréis, no hagáis como los hipócritas, que les gusta orar en las sinagogas y en las plazas, para que les vean los hombres. En verdad os digo, que ya han recibido su salario. Y cuando ayunéis, no hagáis como los hipócritas, que desfiguran sus rostros, para que la gente vea que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su recompensa. Observa aquí al médico de las almas, cómo controla nuestra ansia de poder mediante una generosidad compasiva, y cómo purifica la mente mediante la oración, debilita el deseo desbocado mediante el ayuno. Con estas tres facultades está formado nuestro nuevo Adán, el Adán renovado a imagen del que lo ha creado, de Cristo, y en quien gracias a la impasibilidad ya no hay hombre ni mujer, ni tampoco gracias a la fe, griego ni judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino Cristo, todo en todos. Sobre los sueños. 4. Hay que buscar cómo, durante las fantasías del sueño, los demonios imprimen formas en nuestra mente. Al parecer esto acontece en la mente por lo que han visto los ojos, por lo que han percibido los oídos, o porque ella retenga todavía alguna percepción sensible. La mente recibe igualmente las impresiones de la memoria, excitando lo que se ha percibido por el cuerpo. Me parece, pues, que los demonios impresionan la razón azuzando la memoria, pese a que el sueño mantenga inactivos los órganos de los sentidos. Hay que indagar, pues, cómo los demonios excitan la memoria. ¿Lo hacen por las pasiones? Es evidente, puesto que los que son puros e impasibles no sienten nada parecido. Pero existe también una actividad simple de la memoria que proviene de nosotros, de las facultades santas, gracias a la cual entramos en relación con los santos durante el sueño, conversamos y comemos con ellos. Sin embargo, hay que advertirlo. Las imágenes que el alma recibe en ella misma con el cuerpo, las desencadena la memoria sin el cuerpo. Y es evidente, porque a menudo, en el sueño, experimentamos todo eso mientras el cuerpo está tranquilo. Acontece incluso que recuerda el agua teniendo o no teniendo sed. Del mismo modo, se puede recordar también el oro, con o sin deseo, como cualquier otra cosa. Pero el hecho de que la mente advierta también diferencias de imágenes es signo de sus perfidias. Es necesario saber, además, que los demonios se sirven también de los objetos externos para provocar las imaginaciones, utilizando, por ejemplo, en contra de los navegantes, el bramido de las olas. 5. La cólera coopera intensamente al plan de los demonios cuando se enfrenta a la naturaleza y se presta muy útilmente a todas sus perfidias. Tanto de noche como de día los demonios no cesan de activarla, pero cuando la advierten vinculada a la dulzura, entonces la abandonan rápidamente por justos pretextos, a fin de que, llegando a ser más incisiva, resulte más eficaz a sus pensamientos bestiales. Es pues imprescindible no excitarla, ni por motivos justos o injustos, para no facilitar una espada perversa a los provocadores. Sé que muchos lo hacen a menudo, sin gran necesidad, por motivos triviales. ¿Por qué motivo, dime, te lanzas tan rápido al combate si menosprecias en verdad los alimentos, la gloria y las riquezas? ¿Y por qué alimentas al perro pretendiendo no tener nada? Si ladra y ataca a los hombres, es porque en casa tienes algo que quieres guardar. Pero yo estoy persuadido de que en tal caso estás aún lejos de la oración pura, sabiendo que ahí la cólera es la fibra de tu oración. Incluso me extraña
que los mismos santos lo desconozcan. Cuando David proclama: deja la cólera y abandona la irritación. El Eclesiastés ofrece esta recomendación: aleja la cólera de tu corazón y descarta la malicia de tu cuerpo. Y el apóstol añade: que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos limpias de ira y altercados. ¿Por qué no aprendemos la vieja y simbólica costumbre que tenían los hombres de expulsar de las casas a los perros en el momento de la oración? Eso dejaría entender que la cólera no conviene a los que oran. Y todavía se añade: su vino es una cólera de serpiente. Ahora bien, los nazireos se abstenían de vino. La propuesta de no preocuparse de los alimentos ni de los vestidos me parece por mi parte superfluo insinuarlo, porque nuestro Señor mismo lo ha prohibido en los Evangelios. No andéis preocupados pensando qué vais a comer o a beber, o con qué vestido vais a cubriros. Pues lo contrario es lo que hacen los paganos y los que no creen, que admiten la providencia del Señor y niegan al Creador. Pero un comportamiento así es completamente extraño a los cristianos desde que creen que los 2 pájaros por unas monedas están bajo la solicitud de los santos ángeles. Es sin embargo habitual entre los demonios que después de los pensamientos impuros provoquen los concernientes a la preocupación, a fin de que la presencia de Jesús se aparte del cúmulo de representaciones que asedian el razonamiento, y que la palabra, ahogada por las espinas de la preocupación, quede sin fruto. Rechazando pues esos pensamientos, carguemos nuestra preocupación en el Señor, estando contentos con lo que tenemos y conservando la pobreza en la forma de vivir y en el vestido, sacudámonos cada día de todo lo que engendra la vanagloria. Si alguien se siente menospreciado por llevar un vestido pobre, que mire al apóstol Pablo, viviendo en frío y en desnudez, y aguardando la corona de justicia. Y si el apóstol llama a este mundo anfiteatro y estadio, veamos si es posible al que está abrumado de preocupaciones correr al premio asignado a la llamada de arriba que Dios nos envía, o luchar contra los principados, contra las dominaciones y los señores de este mundo de tinieblas. Yo, al menos, no lo creo, aleccionado por la misma experiencia de lo que ocurre a ojos vistas. Pues, con seguridad, el combatiente se sentirá estorbado y preso de todos los lados por la túnica, como la mente por las preocupaciones, conforme a la verdad de la palabra que declara la mente amarrada a su propio tesoro, porque allí donde está tu tesoro, estará tu corazón. 6. Hay pensamientos que reemplazan y otros que son reemplazados. Los malos reemplazan a los buenos, pero también a la inversa, son reemplazados por los buenos. El Espíritu Santo observa al pensamiento que llega el primero, y nos condena o nos aprueba según él. Me explico. Abrigo, por ejemplo, la idea de acoger a un huésped a causa del Señor. Pero esta idea queda reemplazada por otra que viene luego para tentarnos y sugerirnos de dar hospitalidad por llamar la atención. O incluso, yo tengo la idea de recibir a un huésped para que me vean los demás. Pero esta idea es reemplazada por otra mejor que me viene, orientando más bien nuestra virtud hacia el Señor, y nos obliga a no comportarnos así por motivos humanos. 7. Observamos diferencias entre pensamientos angélicos y humanos y los que provienen de los demonios. Ante todo, los pensamientos angélicos se ocupan de la naturaleza de las cosas y buscan su sentido espiritual. Por ejemplo, ¿por qué el oro existe? ¿Por qué está mezclado con la arena y diseminado en las cavidades de la tierra de suerte que se necesitan muchos esfuerzos y quebrantos para encontrarlo? ¿Y cómo, una vez descubierto, se lava con agua y se echa al fuego para ponerlo después en manos de los artífices que labran el candelabro del tabernáculo, el pebetero, los incensarios y las copas en las que, por la gracia de nuestro Salvador, no bebe ya el rey de Babilonia?
Cleofás tenía el corazón inflamado por estos misterios. El pensamiento demoníaco no sabe ni conoce nada de eso. Solo sugiere la posesión del oro visible y predice el disfrute y la gloria que supondrá. El pensamiento humano no busca la posesión ni se ocupa del simbolismo del oro, pero introduce solo en la mente la mera apariencia del oro, sin pasión ni apetencia. Se hará idéntico razonamiento para las demás cosas, aplicando esta regla de interpretación. 8. Hay un demonio llamado el impostor y se presenta a los hermanos a primeras horas de la mañana. Es él quien extravía la mente del anacoreta, llevándolo de ciudad en ciudad, de casa en casa, de un país a otro, para entablar en principio contactos puntuales, adquirir algunos conocimientos y mantener luego prolongados encuentros, minando así su propio estado con estas sesiones y alejándose poco a poco del conocimiento de Dios, de la virtud y de la promesa monástica. El anacoreta debe pues precaverse de este demonio, observar sus intenciones y vislumbrar el objetivo final. No es por casualidad ni por una aventura que proyecte un largo periplo. Pero, queriendo destruir la estabilidad del anacoreta, realiza eso a fin de que el espíritu inflamado por estas divagaciones y embriagado con todos estos encuentros, sucumba al instante frente al demonio de la lujuria, de la cólera o de la tristeza. Estos, sobre todo, mancillan el lustre de su estado. Pero nosotros, si a pesar de todo, mantenemos el propósito de conocer claramente la astucia de este demonio, nos vamos al punto a enfrentarnos con él y desentrañar el asunto, cómo produce en el pensamiento los diálogos, y de qué manera empuja poco a poco al espíritu hacia la muerte. Si así procedemos, huirá lejos de nosotros, porque cuando obra así, no aguanta que se le vea, y nosotros ignoramos cuánto nos esforzamos en aprender. Dejémosle, por tanto, un día o dos, actuar con objeto de conocer con toda precisión su superchería. Y ahuyentémosle inmediatamente, fustigándolo con una exclamación. Pero suele suceder que en el momento de la tentación, el espíritu se sienta turbado y no vea lo que ocurre. Digamos, pues, lo que debe hacer cuando el demonio se ha retirado. Entra dentro de ti, repasa cuánto te ha ocurrido, de dónde has partido, a dónde has ido y en qué lugar te han apartado por el espíritu de lujuria, de cólera o de tristeza. ¿Cómo te ha sucedido todo eso? Examínalo bien todo y confíalo a tu memoria para poder confundir al demonio cuando vuelva a presentarse. Denuncia el lugar que te ha escondido. Y en adelante no le sigas. Y si nunca quieres provocar su furor, confúndelo tan pronto como se acerque. Señálale el lugar primero y los otros dos a donde te había llevado, pues se encontrará muy irritado y no aguantará la vergüenza. Y la prueba de que habrás porfiado con él a propósito es que el pensamiento malo se alejará de ti, pues le resulta imposible su permanencia después de haber sido claramente denunciado. A la derrota de este demonio impostor le sigue un sueño muy pesado y un letargo, acompañado de un extremado enfriamiento de las pupilas, de incesantes bostezos, una pesadez y entumecimiento de espaldas. Todo eso lo disipa el Espíritu Santo mediante la oración intensa. 9. La aversión que tenemos contra los demonios contribuye en gran manera a la salvación y apremia mucho la obra de la virtud. Mas no podemos mantener en nosotros un impulso así, pues los espíritus que aman el placer lo destruyen e invitan al alma a restablecer la amistad y las buenas relaciones. Esta amistad, o mejor, esta gangrena incurable, la cura el médico de las almas mediante el abandono. Permite, en efecto, que nosotros seamos probados por ellos día y noche, y el alma recupere rápido la aversión original, habiendo aprendido a decir al Señor como David: «Los odio con odio implacable, los tengo por enemigos». Porque tiene bien este odio perfecto de los enemigos el que no peca ni en actos ni en pensamiento, lo que es síntoma de la primera y mayor impasibilidad.
Décimo. Respecto al demonio que vuelve al alma insensible. ¿Qué podemos decir? Temo escribir sobre él. Cómo el alma pierde su propio estado en el momento en el que se presenta. Cómo se ha despojado del temor de Dios y de la devoción. Entonces el pecado ya no es a sus ojos pecado. La transgresión ya no es transgresión. El juicio y el castigo eterno no pasan de ser palabras en su memoria. Se ríe naturalmente del cataclismo del fuego. Confiesa quizá a Dios, pero ignora lo que ha pedido. Te golpeas el pecho mientras tu alma es incitada al pecado sin darse cuenta. Evocas las Escrituras, y el alma se mantiene del todo insensible, y no entiende nada. Le transmites una censura de parte de los hombres, pero no lo tiene en cuenta. Alegas la vergüenza delante de los demás, pero no se preocupa en absoluto. Es como un cerdo que cierra los ojos y que golpea su recinto. Este demonio es atraído por los pensamientos de vanagloria que permanecen en el alma. Si no se acortaran estos días, nadie se salvaría. Si estos pensamientos se presentan raras veces a los hermanos, su causa es manifiesta. La gente suele estar agobiada por desgracias o enfermedades, vegetar en prisión o estar expuesta a muertes súbitas. Y todo eso ahuyenta al demonio, porque el alma es poco a poco tocada de compunción. Experimenta la compasión, y la ceguera demoníaca se va disipando. Mientras que en el desierto no tenemos nada de eso, y tenemos raramente enfermos entre nosotros. Para ahuyentar a ese demonio, el Señor ha ordenado en el Evangelio ir a visitar a los enfermos y a los encarcelados, porque dice: estaba enfermo y me habéis visitado, encarcelado, y habéis venido a verme. Sin embargo, hay que saber esto: si un anacoreta, asaltado por este demonio, no concibe pensamientos impuros, ni abandona su morada por tedio, se debe a que ha recibido de arriba aguante y castidad. Dichoso él por gozar de semejante impasibilidad. Todos cuantos hacen profesión de practicar la devoción y se deciden a vivir con la gente, deben precaverse de este demonio. Pero en presencia de la gente, me ruborizo en hablar o en escribir más a este propósito. Sobre el demonio de la tristeza. 11. Todos los demonios enseñan al alma a amar el placer. Únicamente el demonio de la tristeza es en esto una excepción. Más bien destruye los pensamientos de los que se deciden a cortar y desecar todo placer mediante la tristeza. De hecho, los huesos se secan en el hombre triste. Atacando moderadamente, hace del anacoreta un experimentado, pues le persuade a no aceptar cosa alguna de este mundo y a apartarse de todo placer. Pero, aún con mayor insistencia, engendra pensamientos que aconsejan al alma retirarse y la incitan a huir lejos. Esto es lo que pensaba y experimentaba Job, que atormentado por este demonio, decía: ¿es que no puedo yo destruirme a mí mismo o rogar a otro que lo haga? El símbolo de este demonio es la serpiente, reptil, cuya secreción se da como remedio. Destruye los venenos de los demás animales, pero ingerido sin discreción, hace perecer al mismo viviente. Pablo entregó al incestuoso de Corinto a este demonio. Por eso, se apresuraba a escribirle después: dadle muestras de caridad, no sea que se hunda en una tristeza excesiva. Sabía que este espíritu, que aflige a los hombres, les ocasiona una buena penitencia. Por eso también San Juan Bautista decía a los que se sentían aguijoneados por este demonio y recurrían a Dios: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del juicio inminente? Dad frutos que prueben vuestra conversión, y no creáis que basta con decir: somos descendientes de Abraham. Pero cualquiera que imite a Abraham y deje su tierra y sus parientes,
llegará a ser más fuerte que este demonio. 12. El que ha dominado la cólera, ha dominado los demonios, pero el que se ha esclavizado a esta pasión es completamente ajeno a la vida monástica y se sitúa al margen de los caminos de nuestro Señor, puesto que se ha dicho que el Señor enseña su camino a los afables. Por eso el espíritu de los anacoretas es difícilmente asumido cuando se sale del terreno de la afabilidad. Pues los demonios no temen casi ninguna virtud, más que la afabilidad, virtud que tenía el gran Moisés, que fue llamado el más afable de todos los hombres. El santo David pronunció esta súplica memorable: Acuérdate, Señor, de David y de todas sus afabilidades. Mas el Señor mismo nos ha ordenado ser imitadores de su afabilidad. Aprended de mí, que soy afable y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. El que se abstiene de todo alimento y bebida, pero se excita a la cólera mediante pensamientos inicuos, es semejante a un barco que navega, teniendo por capitán al demonio. Así hay que vigilar, en cuanto es posible, nuestro perro y adiestrarlo para que únicamente elimine a los lobos, sin que dañe a las ovejas, testimoniando toda afabilidad a todos los hombres. Sobre la vanagloria. 13. La vanagloria es la única entre todos los pensamientos que cubre un campo ilimitado, abrazando casi la totalidad del universo. Abre las puertas a todos los demonios como un traidor que entrega toda una ciudad. Por este motivo, humilla extremadamente la mente del anacoreta, abrumándola con montones de conceptos, de cosas, y viciando sus oraciones por las que se esfuerza en curar todas las heridas del alma. Todos los demonios vencidos fomentan este pensamiento y por él buscan penetrar en las almas, llevándolas finalmente a un estado peor que al principio. De aquí nace también el pensamiento de soberbia, el que abatió desde los cielos a la tierra, el sello de la semejanza y la corona de la belleza. Rehúyelo, pues, no tardes, no sea que entreguemos nuestra vida a otros y nuestra suerte a seres despiadados. Para ahuyentar este demonio, se necesita una oración intensa y abstenerse de hacer o decir voluntariamente cualquier cosa que auspicie esta maldita vanagloria. 14. Cada vez que el espíritu de los anacoretas logra un poco de impasibilidad, monta en la cabalgadura de la propia estima, se lanza veloz hacia las ciudades, procurándose todas las alabanzas y elogios posibles. Mas, por un designio providencial de Dios, el espíritu de lujuria va delante de él, y después de encerrarlo en una pocilga, le enseña a no salir del lecho antes de recuperar completamente la salud, teniendo en cuenta el mal comportamiento de esos enfermos indisciplinados que, arrastrando todavía reminiscencias de enfermedad, se permiten prematuramente viajes, baños, y recaen en sus achaques. Por tanto, estando sosegados, velemos más bien sobre nosotros mismos a fin de que, progresando en la virtud, no seamos presa fácil del mal. Renovados en el conocimiento, adquirimos una capacidad contemplativa en circunstancias muy variadas y, educados de nuevo en la oración, somos iniciados en una luz superior, la de nuestro Salvador. Me siento incapaz de describir todos los maleficios de los demonios, y me avergüenzo pasando revista a sus artilugios, temiendo por los eventuales lectores más sencillos. Sin embargo, fíjate en la astucia del espíritu de lujuria. Cuando alguien ha logrado la impasibilidad en el deseo, y cuando los pensamientos indecorosos en adelante se han enfriado, en ese mismo momento, el demonio lleva a hombres y mujeres a retozar juntos, y ofrece al anacoreta el espectáculo de acciones y de gestos impúdicos. Pero esta tentación no es de las que duran, pues una oración intensa y un régimen muy estricto, con vigilias y ejercicios de contemplación espiritual,
la expelen como a una nube sin agua. Sucede a veces que hace de la carne su presa, provocando un recalentamiento irracional, y reavivando de entre toda su malevolencia activa otras 1000 ardides que no vale la pena publicar ni referir. Para combatir estos pensamientos, resulta muy útil provocar un hervor de cólera contra el demonio, pues teme sobremanera esta cólera excitada por pensamientos que arruinan sus planes. En esto consiste eso de irritaos y no pequéis. Aplicado al alma, es un excelente antídoto en tentaciones de ese tipo. Pero el demonio de la cólera imita también a este demonio y hace imaginar también él a algunos parientes, amigos o conocidos injuriosos, grabados de crímenes, provocando de ese modo la cólera del anacoreta hasta el punto de decir o de hacer mal a estos personajes imaginarios. Se necesita prestar atención y arrancar cuanto antes el espíritu de semejantes imágenes, no sea que, si se retienen, provoque una ofuscación mediante el humo, como un tizón, en el momento de la oración. Los coléricos suelen sucumbir en estas tentaciones, en especial los dotados de temperamentos ardientes. Esos están muy lejos de la oración pura y del conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. 16. El Señor ha confiado al hombre la cordura de este mundo como las ovejas a un buen pastor, y como está escrito, dio a cada hombre el conocimiento en su corazón, asociando la cólera y la codicia para servirle de ayuda a fin de que por una parte, mediante la cólera ahuyente los pensamientos lobeznos, y por otra parte, la codicia le haga querer a las ovejas, incluso si se encuentra frecuentemente sorprendido por borrascas y vientos. Le ha proporcionado además una lira y una cítara, un cayado y un bastón con objeto de que este rebaño se sienta alimentado y vestido, y que con él recoja la hierba de las montañas. Porque leemos, el que lleva a apacentar un rebaño, ¿no se alimentará de su leche? Conviene, por tanto, que el anacoreta guarde noche y día su rebaño, no sea que algún pensamiento sea presa de las bestias salvajes o de ladrones. Y si eso antes nunca acontecía en los valles boscosos, ahora debe arrancarlo inmediatamente de la mandíbula del león o del oso. Sucede también que el pensamiento que se tiene a propósito de un hermano sea presa de alimañas si el odio se infiltra en nosotros, y que el pensamiento respecto a la mujer se fusione en nosotros con un deseo obsceno, como acontece también con el pensamiento del dinero y del oro que se ajusta con el deseo. E incluso los pensamientos de los santos carismas, si se alimentan de vanagloria en el espíritu. Respecto a los demás pensamientos, ocurre de modo parecido. Las pasiones se cobijan en ellos. Hay que vigilar ese rebaño durante el día, pero también se debe montar guardia durante la noche mientras se celebran las vigilias. Acontece, en efecto, que imaginaciones vergonzosas y malas nos echan a perder lo nuestro. Ya lo decía el santo Jacob: nunca le traje las ovejas desgarradas por las fieras. Pagaba yo mismo los daños. Tú me reclamabas lo robado tanto de noche como durante el día. Durante el día me consumía de calor, y de noche el frío, sin poder dormir. Si nos ataca algún tedio a consecuencia del trabajo, corramos un poco a la piedra del conocimiento, toquemos la lira presionando las cuerdas con las virtudes del conocimiento, y llevemos a apacentar de nuevo el rebaño en las laderas del monte Sinaí, a fin de que el Dios de nuestros padres nos llame también desde la zarza, y nos proporcione las razones de los signos y de los prodigios. 17. Por la contemplación de todos los mundos, Cristo da a la naturaleza racional la vida que el pecado había condenado a muerte. Pero a través del conocimiento que tiene de él, el alma de esta naturaleza muerta con la muerte de Cristo recibe la vida de su Padre. Es lo que dice Pablo: si morimos con Cristo,
creemos que también viviremos con Él. 18. Cuando la mente, después de haber despojado al hombre viejo, se haya revestido de la gracia, verá su propio estado en el momento de la oración, semejante al zafiro o a un color celeste. Es lo que la Escritura llama el lugar de Dios, que vieron los ancianos en el monte Sinaí. 19. Entre los demonios impuros, unos tientan al hombre en cuanto hombre, otros lo atormentan en cuanto animal irracional. Cuando se presentan los primeros, nos inspiran pensamientos de vanagloria, de orgullo, de envidia o de difamación, lo que no concierne a los seres carentes de razón. Otros, al acercarse, excitan la cólera o el deseo antinatural. Efectivamente, estas pasiones no son comunes con los animales, permanecen ocultas bajo la naturaleza racional. Por eso, el Espíritu Santo dice, por una parte, a los que les asaltan pensamientos humanos: he dicho, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y caeréis como uno de vuestros jefes. Por otra parte, ¿qué dice de quienes son incitados de manera irracional? Pues que no seáis irracionales como el caballo y el mulo. Una brida y un freno contienen su mandíbula para que nadie se acerque a ti. El alma que peca, morirá. Es evidente que los hombres mueren como hombres y son sepultados por los hombres. Mientras que los animales, cuando mueren se desploman, son devorados por buitres o por cuervos, cuyas crías invocan al Señor o se ceban de sangre. El que tenga orejas, que oiga. 20. Cada vez que el enemigo se presente y te hiera, en tu mano está, según la palabra de la Escritura, invertir la espada hacia su corazón. Haz como te vamos a decir. Distingue en ti el pensamiento que te ha lanzado, lo que es, los objetos que reúne y lo que sobre todo atormenta al espíritu. Fíjate en lo que quiero decir. Si se trata, por ejemplo, del pensamiento del amor al dinero que te envía, distingue al espíritu que lo recibe, la idea de oro, e incluso el oro y la pasión de amor al dinero. Luego, discierne en todo eso lo que es pecado. ¿Es el espíritu? ¿Pero cómo? Si es imagen de Dios. ¿Será la idea del oro? ¿Pero una persona inteligente puede decir eso? ¿No es más bien el mismo oro el pecado? Si es así, ¿por qué ha sido creado? Se sigue, pues, que la causa del pecado es un cuarto elemento, y que no se trata de una realidad objetiva, ni de la idea de algo real, sino de un placer nocivo, originado por el libre albedrío, que coacciona al espíritu a servirse inadecuadamente de lo que Dios ha creado. Un placer, creemos, que nos exige la ley de Dios, su destrucción. Si analizas al detalle todo eso, el pensamiento se disipará, disuelto en tu propia contemplación, y el demonio se alejará de ti, mientras que tu reflexión quedará enaltecida mediante este conocimiento. Si no quieres servirte de su espada en contra suya, desea ante todo adueñarte de él con la ayuda de tu onda. Lanza también tú una piedra guardada en tu zamarra de pastor y trata de representarte cómo ángeles y demonios intervienen en nuestro mundo, aunque nosotros no accedamos a sus mundos. Pues no podemos acercar los ángeles a Dios, ni hacer a los demonios más impuros. Represéntate también como Lucifer, el lucero de la mañana, ha sido precipitado a la tierra. Considera el mar como un cofre de ungüentos, y el tártaro del abismo como botín. Hace hervir el abismo como una olla. Perturba a los seres por su malicia, y quiere dominar a todos. La contemplación de estas cosas hiere intensamente al demonio y ahuyenta a todo su ejército. Pero eso acontece solo a quienes han sido dulcemente purificados y ven todas las razones de las cosas. Los impuros no conocen esta contemplación, e incluso si otros les hablan de ella, les aturden los oídos y nada entenderían
a causa del polvo y del tumulto ocasionado por las pasiones durante el combate. Pues es absolutamente necesario que el campamento de los extranjeros permanezca tranquilo para que Goliat se presente solo ante nuestro David. Aprovechémonos de la división de este género de combate en contra de todos los pensamientos impuros. 21. Cada vez que determinados pensamientos impuros desaparecen rápidamente, busquemos las razones por las que se produce semejante fenómeno. ¿Será porque hay carencia de sustancia o porque abordamos la impasibilidad ante la cual el enemigo es impotente contra nosotros? Por ejemplo, si a un anacoreta le infiltra el demonio la idea de que se le ha confiado el gobierno espiritual de la metrópoli, está claro que no le amarra este pensamiento, y conforme a lo dicho, no se necesita mayor explicación. Pero si se trata de un ciudadano de cualquier ciudad, el que adopta la misma actitud, diremos que ese tal es dichoso por gozar de la impasibilidad. Haremos idéntica constatación analizando otros pensamientos. Pero necesitamos saber si por nuestra decisión y valor hemos franqueado el Jordán y nos acercamos a la ciudad de las palmeras, o si caminamos todavía por el desierto y nos sentimos atacados por extranjeros. Me parece que el demonio del amor al dinero reviste formas muy variadas y que es hábil para engañar a los hombres. Oprimido a menudo por la más perfecta renuncia, desempeña el papel de sabio administrador y amigo de los pobres, recibe generosamente a huéspedes imaginarios, envía subsidios a otros que padecen necesidad, visita las prisiones de la ciudad y rescata a los cautivos, se relaciona con mujeres ricas y señala a los que deben beneficiarse de sus favores. A otros que tienen la bolsa bien repleta, les compromete a renunciar al mundo y, habiendo engañado progresivamente al alma, le inspira pensamientos de avaricia y la entrega al demonio de la vanagloria. Este demonio incita a un gran número de los que alaban al Señor en estos asuntos, y proponiendo a algunos poco a poco dialogar sobre el sacerdocio, predice pronto la muerte próxima de un sacerdote en funciones, y añade que no se debe huir como lo han hecho otros muchos. La mente desgraciada que se siente atrapada en estos pensamientos lucha obstinadamente para denegar a unos o para acoger a otros, concediéndoles favores y beneficiándose de sus nobles sentimientos. A los que están en desacuerdo, los entrega a los jueces y recomienda expulsarlos de la ciudad. Todos estos pensamientos bullen en el interior y se agitan ahí, pero al momento se presenta el demonio del orgullo, provocando continuamente destellos dentro de la celda, lanzando dragones alados y, lo que es el peor de los males, provocando la pérdida de la razón. Pero nosotros, aun envueltos en estos pensamientos, deseamos toda pérdida para vivir la pobreza con acción de gracias. Pues no hemos traído nada a este mundo, y está claro que nada podremos llevarnos. Si tenemos con qué alimentarnos y vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos. Recordemos también que Pablo ha dicho: el amor al dinero es la raíz de todos los males. 22. Todos los pensamientos impuros, que por causa de las pasiones se mantienen en nosotros, arrastran la mente a la ruina y perdición. Pues como la imagen del pan perdura en el hambriento por el hambre que pasa, y la imagen del agua en el sediento por su sed, así a causa de las pasiones, duran las ideas de alimento y los pensamientos vergonzosos provocados por el alimento. Con los pensamientos de vanagloria y otros, nos damos cuenta que sucede algo idéntico. No es posible a la mente atosigada por estos pensamientos mantenerse en presencia de Dios y ceñirse con la corona de justicia. Postrada por estos pensamientos, la mente es como el desgraciado del Evangelio, que rechaza el festín del conocimiento de Dios, o como el que, atado de pies y manos, es arrojado fuera, a las tinieblas. Tenía un vestido tejido con estos pensamientos, y el que lo había invitado le dijo que no era digno de participar en banquetes nupciales.
El vestido nupcial es, por tanto, la impasibilidad del alma razonable que ha repudiado los deseos mundanos. La razón por la que las ideas de las cosas sensibles se rezagan en la mente y minan el conocimiento ha sido expuesta en los capítulos sobre la oración. 23. De entre los demonios opuestos a la práctica de la ascesis, 3 son los jefes de fila. Detrás de ellos sigue la tropa de los extranjeros. Estos son los primeros en atacar y en provocar a las almas al mal mediante los pensamientos impuros, los que se proponen a los deseos de la gula, los que nos inspiran el amor al dinero y los que nos provocan a la gloria humana. Sí, pues, deseamos la oración pura, guardémonos de la cólera. Si amamos la castidad, dominemos el vientre. No des hasta la saciedad pan a tu estómago, y restríngele también la bebida. Vigila en la oración, y aleja de ti el resentimiento. Que no caigan de tus labios las palabras del Espíritu Santo, y golpea las puertas de las Escrituras con las manos de las virtudes. Entonces se alzará para ti la impasibilidad del corazón, y verás que tu mente brilla como una estrella en la oración, es decir, llena de la luz de Dios. Algunos capítulos népticos de Evagrio. Primero, es necesario que el monje esté de tal modo dispuesto como si tuviera que morir al día siguiente, y por el contrario, deberá disponer de su cuerpo como si tuviera que vivir muchos años. Por eso, lo primero que se impone es eliminar el tedio y volver al monje más diligente. Luego, mantener el cuerpo sano y conservarse en la misma moderación. Segundo, el que ha logrado el conocimiento y disfrutado del gozo que procura, ya no hará más caso al demonio de la vanagloria que le propone todos los placeres del mundo. Pues, ¿qué podría proponer más sublime que la contemplación espiritual? Hasta que no hayamos gustado del conocimiento, practiquemos con tesón la ascesis de la virtud, mostrando a Dios nuestro propósito de hacerlo todo en orden a su conocimiento. Tercero, necesitamos exponer también los caminos de los monjes que nos han precedido y ajustarnos a ellos, pues hay muchas cosas que ellos mismos han hecho y dicho de manera excelente, entre otras, lo que ha expresado uno de ellos: un régimen de vida muy austero, sin concesiones, y asociado a la castidad guía rápidamente al monje al puerto de la impasibilidad. Cuarto, fui a visitar a San Macario en pleno mediodía, y acosado por la sed, le pedí agua para beber. Pero él me dijo: conténtate con la sombra, pues muchos que en este momento caminan o están navegando no tienen ni eso. Después, dialogando con él acerca de la moderación, me dijo: ánimo, hijo mío, porque yo a lo largo de 20 años no me he saciado de pan, ni de agua, ni de sueño. Pesaba el pan que comía, medía el agua que bebía, y apoyándome en la pared, arrancaba un breve tiempo al sueño. 5. Cuando la mente divaga, la centran la lectura, la vigilia y la oración. El hambre, la fatiga y la soledad apagan el deseo que se enciende. La salmodia, la paciencia y la misericordia calman la cólera que se excita, pues lo inmoderado e intempestivo dura muy poco, y es más perjudicial que provechoso.